Muy buenos días, compañeros. Es un privilegio nuevamente darles la bienvenida a la semana de oración, el incomparable deseo de Dios. Creo firmemente que nuestro Padre Celestial está con una sonrisa, agradado porque cerca de 550 elementos de todo el sistema educativo estamos postrados a Él con reverencia, de tal forma que la palabra está llegando a los corazones. Por lo tanto, esta mañana creo que es el buen momento para platicar con Él y darle gracias por la noche, por la vida y por su palabra. Te invito para que juntos platiquemos en oración con el Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia sin ser consumidos. Esta mañana queremos nuevamente escuchar tu voz. Queremos agradecerte porque tus bondades se renuevan cada mañana y lo hemos comprobado. Queremos, Señor, que sea tu palabra la que pueda generar en nosotros el querer como el hacer, siempre por tu buena voluntad. Por lo tanto, queremos que este programa matutino pueda llenar nuestro corazón con tu palabra y que podamos tener para compartir con nuestros alumnos, con los padres, con nuestros compañeros. Y que cada vez que podamos tener contacto con alguien, se pueda ver en nuestro rostro reflejado que hemos pasado tiempo contigo. Muchas gracias por tu amor, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En este momento tendremos la oportunidad de entonar juntos cánticos de adoración, de alabanza a nuestro Padre Celestial. Y esta mañana nos hemos de gozar cantando el himno número 574, Testimonio. Es el himno que cantaremos para exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial juntos, cantando alegremente las estrofas de este canto. Voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Qué lindo ha sido exaltar el nombre de nuestro Dios con este canto que al hablar, al reír, podemos demostrar que Cristo nos ama.
Esta mañana, al igual que las anteriores, tenemos a nuestros líderes en el sistema educativo adventista y me lleno de gozo y placer en presentar ante ustedes al hombre que tiene los asuntos financieros, al contador José Luis Santiago Reyes. Es un privilegio que nos acompañe, contador, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y poder dirigirse a tan honorable audiencia para saludarnos en este transcurso de la Semana de Oración. Muchas gracias y muy buenos días, apreciados compañeros y amigos. Es mi privilegio dirigirme a ustedes en esta mañana, saludándoles y deseándoles muchas bendiciones en el nombre del Señor. Les felicito y les animo a continuar con sus actividades desde el lugar que desempeñan, en el lugar en el que Dios ha permitido que ustedes pongan su esfuerzo, su máximo esfuerzo. A veces como seres humanos nos preocupamos porque el asunto financiero, el asunto de los recursos son de considerar en nuestros planteles. Sin embargo, la promesa del Señor en Filipenses 4:19 es clara. Yo os daré todo lo que os hace falta. Así que, confiando en esa promesa maravillosa del Señor, hemos de seguir adelante proclamando, llevando a muchos niños, a muchos jóvenes y probablemente a sus padres a los pies del Salvador. Les animo, les felicito y reciban un fuerte abrazo de parte de la administración del Sistema Educativo Adventista. Sistema Educativo Adventista más que enseñanza. Agradecemos al contador José Luis por estar con nosotros. Conta, muchísimas gracias, muy amable y éxito en este día, que sea de bendiciones. Gracias. Qué privilegio entonces poder saber, qué lindo es recordar eso. El Señor hará provisión para nosotros, lo ha hecho siempre. Y qué linda oportunidad tenemos también esta mañana para entonces dejar todo a los pies de Cristo Jesús. Por lo tanto, cantemos juntos nuestro canto tema que ha identificado esta semana de oración: a Jesús entrega todo. Himno número 236. Exaltemos el nombre del Señor. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, picante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. A Jesús se entrega todo. Qué lindo. Cada vez más, de forma personal, me siento con gozo al saber que pocas cosas podemos llevar a Jesús que puedan ser rescatables,
Por nuestra vida humana, generalmente la mayoría de las cosas que traemos a Él tienen que ver con cosas que no nos enorgullecen mucho. Sin embargo, Jesús siempre está allí con una mano para extendernos y decirnos: ven, buen siervo y fiel. Esa expresión no solo será dada al final de todo cuando esto acabe. Cada día, cada mañana es una nueva oportunidad, y qué lindo es que este cantotema nos transmita esta idea. Por lo tanto, esta mañana también tendremos, al igual que las otras, la oportunidad de escuchar ahora a un grupo de profesores. Sí, los profesores del sistema educativo, pero en Comalapa, en el colegio Helen Keller. Ellos tendrán la oportunidad esta mañana de exaltar el nombre del Señor con esta ofrenda musical. ¡Qué amor el de mi Señor! Preparó un lugar para mí. Espero aquel día en que Él vendrá. ¡Oh, qué amor el de mi Señor! Con fervor te adoramos, sobreabundante gracia nos das, tu Espíritu Santo nos guiará, con fervor te adoramos hoy. Más de lo que te pedimos,
Qué maravilloso saber que el talento está en este sistema educativo a flor de piel. Alumnos cantando, maestros exaltando el nombre del Señor, haciendo de esta semana de oración algo extraordinario que de seguro honra y glorifica el nombre de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, ha llegado el momento muy especial entonces para dejar que la palabra del Señor se allegue a nuestro corazón. La mayordomía cristiana no necesariamente tiene que ver con recursos. Cuando entendemos desde la perspectiva correcta la mayordomía, es entonces cuando nosotros reconocemos la soberanía de nuestro Padre. Y agradecemos al pastor Roberto Herrera, el instrumento que ha elegido nuestro Dios para que esta semana, a través de la palabra, pueda nuestro corazón ser conectado con el del Señor y entonces el incomparable deseo de Dios se vea cumplido en nuestra vida. Disfrutemos juntos de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos una vez más a este momento en que estudiamos la palabra de Dios juntos. Le pido que ore conmigo para que el Espíritu Santo nos dirija. Querido Padre, agradecidos a ti estamos por el don de tu palabra, el regalo del Santo Espíritu que nos guía para poder entender e interpretar correctamente tu palabra. Ayúdanos ahora a hacerlo mientras estudiamos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los grandes atractivos del mensaje cristiano es sin duda su oferta de darle vida nueva a aquellos que lo reciben, a aquellos que lo creen en su corazón. Esta nueva vida es una experiencia real y tiene que ver sinceramente con todas las áreas de la vida de una persona. Probablemente el apóstol Pablo fue una de las personas que más insistió en esa idea de la nueva vida en Cristo. Y para mí, su texto, su declaración más explícita sobre ese tema la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. El apóstol dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Este pasaje, sin duda, establece una relación directa entre estar en Cristo y ser una nueva criatura. Es decir, que la decisión de seguir a Cristo le da a la persona de alguna manera la posibilidad de ser creado nuevamente. Por eso el cristianismo habla de nueva vida en Cristo. Nueva vida en Cristo. Pero Pablo no solo declaró esta verdad, sino que el Espíritu Santo también usó a este hombre para explicar cuál es el proceso por medio del cual ocurre esta nueva creación. En el capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos, él dice mucho en cuanto al tema de la nueva vida en Cristo. Hoy vamos a fijarnos en 3 ideas que me parecen muy esclarecedoras, muy estimulantes, que aparecen en el versículo 2 del capítulo 12 de la carta a los Romanos. La palabra del Señor dice allí: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este sencillo texto es maravilloso porque, como he dicho, en él podemos identificar 3 mandatos que la palabra de Dios da a toda persona, a todo creyente que pueda estar deseando la nueva vida en Cristo y que desee que esa realidad se haga efectiva en su vida. Vamos a mirar juntos estos 3 mandatos. El mandato número 1 que encontramos en la declaración de Pablo de Romanos capítulo 12, verso 2, es este: no os conforméis a este mundo. Según Pablo, lo primero que hace Dios para otorgarnos una nueva vida es ayudarnos a entender que en este mundo no se piensa ni se actúa
de acuerdo con la voluntad y con los planes del Señor. Y por lo tanto, los hijos de Dios tienen que tomar la decisión de no vivir basado en el modelo o en los parámetros de este mundo. Jesús reconoció esa situación cuando en la oración modelo, el Padre Nuestro, que le dio a sus discípulos, enseñó en su primera petición al Padre lo siguiente: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, según Mateo capítulo 6, versículo 10. Según Cristo, en el cielo se hace la voluntad de Dios, pero en el mundo aún no. Y todos los hijos de Dios deben orar constantemente para pedir que esa situación se resuelva y llegue el día en que la voluntad de Dios sea acatada como en el cielo, así también en la tierra. Pero mientras ese día llega, es entendible que Dios le pida a sus hijos que no se dejen amoldar por los conceptos y por la forma de actuar de este mundo. En el mundo, por ejemplo, hay muchas ideas sin sentido en cuanto a Dios. Muchos creen que Él no existe, que es un mito para los ignorantes. Otros piensan que Dios está en cada ser humano y que lo que deben hacer es desarrollar sus sueños, su potencial, y perseverar en ellos siguiendo lo que su propia mente les dicte. Y muchos incluso han terminado sustituyendo a Dios por ídolos como el dinero o la fama, entre otros. Así que si vamos a creer como cree el mundo, sin duda terminaremos siendo ateos o panteístas o materialistas, y ninguna de estas cosas representa la voluntad de Dios para nosotros, y por lo tanto no pueden ofrecernos la posibilidad de ser renovados. Este mundo también transmite la idea de que la buena vida, la vida abundante, solo se encuentra en el dinero. Y al creer así, el mundo se ha hecho presa fácil del materialismo, que promueve la idea de que el propósito para el cual estamos vivos consiste en conseguir, acumular y utilizar todo lo material que nos sea posible. El materialismo nos dice que mientras más tenemos, más importantes y más valiosos somos, que mientras más logremos acumular, más felices seremos, mejor seremos tratados y que nuestro futuro estará también asegurado. Así que si vamos a creer como cree este mundo, esto nos va a llevar a vivir una vida egoísta, a tener una concentración exagerada en nosotros mismos y a sacrificar lo que sea necesario con tal de obtener las tan recomendadas cosas materiales que nos quieren hacer creer que representan el cumplimiento de nuestros sueños más anhelados. Como estos ejemplos, hay muchos otros que muestran claramente cómo lo que cree este mundo está totalmente divorciado de la voluntad de Dios y cómo sin duda nos llevaría por un camino que terminaría en la perdición. Así que no cabe duda que la posibilidad de llegar a tener una vida nueva comienza por reconocer que la vida que ofrece este mundo no es digna de seguirla. Por eso, entre otras cosas, el lenguaje bíblico es tan categórico: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, según 1 de Juan capítulo 2, verso 15. Por eso también el diagnóstico que hace la Biblia acerca de este mundo es tan pesimista. La palabra dice en el verso 16 de 1 de Juan capítulo 2, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Así que tan pronto Dios nos hace ver cuál es la realidad de este mundo, Él nos está guiando por el sendero que lleva a una vida nueva. Por eso la vida cristiana comienza con un llamado a salir del mundo, a renunciar a sus caminos pecaminosos y a seguir el camino diferente trazado por Cristo. Desde ese punto de vista, el cristiano es una persona que se ha dado cuenta, con la ayuda e iluminación de Dios, que este mundo está equivocado
y va en una dirección totalmente errada. Se ha dado cuenta que es una insensatez creer y hacer todo lo que se cree y se hace en este mundo. Y al entender esta realidad, descubre naturalmente que lo que Dios ofrece es diferente, y al aceptar esa oferta, entra en la experiencia que la Biblia llama la nueva vida en Cristo. Así que el primer mandato de Dios es: no conforméis a este mundo, no hagan las cosas como la hace este mundo, porque no llevan a nada que no sea la perdición. El mandato número 2 que encontramos en Romanos capítulo 12, verso 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Llegar a entender que el mundo es falso, artificial, que está equivocado, es un buen primer paso, pero no es suficiente para disfrutar la nueva vida en Cristo. El siguiente paso que la Biblia recomienda a los hijos de Dios es que deben ser intencionales en procurar un nuevo entendimiento de la vida que sustituye el anterior que ofrece el mundo. Y de esa manera Dios promete formarnos otra vez, pero ahora conforme a su voluntad. Fíjate en la palabra que usa Pablo: transformaos. Transformaos. ¿Por qué el Señor no nos pide que nos formemos, sino que nos transformemos? Evidentemente porque cuando vinimos a Él ya estábamos formados, pero el patrón con el que fuimos formados era de este mundo, que ya sabemos que está lejos de la voluntad de Dios. El apóstol Pedro les dijo a quienes leyeron su carta lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Por lo tanto, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Es muy claro que Pedro creía que estas personas a quienes escribió esa carta no habían llegado a Cristo estando en el mejor momento o en el momento más brillante de su relación con Dios, sino claramente a la medianoche de su ignorancia, de su vida equivocada y muy lejos de Dios. Así que es lógico pensar que estas personas, al llegar a Cristo y darse cuenta de su extravío, deben reformatear su manera de pensar y de actuar en una forma distinta si quieren alinearse con la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo está justamente diciendo en Romanos capítulo 12, verso 2. Él nos ayuda a entender que el plan de Dios para darnos una vida nueva consiste en darnos entendimiento para reconocer que la forma en que se vive en este mundo y que vivíamos nosotros no lleva a ningún lugar bueno. Y aclarado ese punto, el Señor nos pide ahora que procuremos conocer una forma diferente de vivir, un camino nuevo, nuevas ideas que nos lleven a nuevos pensamientos y a nuevas acciones para cosechar nuevos hábitos y una nueva vida con un nuevo destino. El cristianismo me parece que no tiene nada que hacer con nosotros, sino por nosotros. Cuando venimos a Cristo, lo que traemos no es bueno y por lo tanto hay que desecharlo. Y ahora Cristo nos ofrece una nueva manera de ver las cosas, de usar las cosas, de vivir en este mundo. Se supone que todo el que viene a Cristo anda huyéndole al mundo y a su propia forma antigua de vivir y de pensar. Se supone que quien viene a Cristo está deseoso de aprender algo nuevo, diferente, verdadero. No tiene sentido venir a Cristo para permanecer con nuestra mente tal y como estaba, porque eso significaría que aunque estemos en la iglesia, seguiríamos viviendo como antes. Y ya sabemos que Dios no quiere que nos conformemos con este mundo en su manera de ser. En consecuencia,
Dios quiere que todos sus hijos seamos intencionales en mantenernos en un constante proceso de aprendizaje, de discipulado, de crecimiento, como quieran llamarle. Y de esa manera, poco a poco, y cada vez más, el mundo irá saliendo de nuestra mente, de nuestra vida, y Cristo irá trayendo la nueva vida que Él promete a los que le siguen. Por eso es tan importante el mandato número 3, el último. Comprobad la buena voluntad de Dios. El razonamiento de Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, lo lleva a decir que si la renovación de la mente ha sido hecha correctamente, el resultado será que llegaremos a conocer la voluntad de Dios. Esto no solo debemos verlo como un resultado, sino como algo que debemos asegurarnos de que ocurra, y en ese sentido también es un mandato. Este es el orden, queridos hermanos. Primero, reconoce que este mundo está mal y por lo tanto todo lo que has aprendido de él no te llevará a la vida abundante que Dios da. Segundo, si quieres esa vida, necesitas sustituir toda esa información equivocada que tenías sobre Dios, sobre la vida, sobre ti. Tienes que transformar tu mente, poner nuevo conocimiento que sustituya todo el conocimiento anterior que no era bueno. Y tercero, el único conocimiento que puede producir esa transformación en ti es conocer la voluntad de Dios, es decir, sus ideas, sus planes, sus propósitos, sus caminos. Así que debes comprobar por ti mismo cuál es su voluntad y al llegar a ese punto, bienvenido a la nueva vida. Basado en todo esto que venimos diciendo, creo que la nueva vida en Cristo no es algo que se nos da en un instante. Más bien debemos entenderlo como un proceso constante e ilimitado que se va haciendo realidad en la medida en que conocemos la voluntad de Dios y más allá de conocerla, la comprobamos. Por lo tanto, esto de conocer la voluntad de Dios es algo imprescindible para la experiencia cristiana. Algunas personas parecen suponer que la voluntad de Dios es una especie de misterio, algo imposible de descubrir o de descifrar, y que debemos pasarnos la vida tratando de algún día descubrirla o saberla. Sin embargo, es más acorde con la Biblia la idea de que Dios tiene un plan para la humanidad en general y también un plan para cada uno de sus hijos en particular. El cumplimiento de ese plan es la aplicación de su voluntad en nuestra vida. Por lo tanto, siendo que Dios nos ama y quiere ver ese propósito cumplirse en nosotros, entonces es razonable pensar que Él está interesado en que conozcamos su voluntad. Y sería muy apropiado también pensar que Él buscará algún medio de revelarla a nosotros. Hermanos, la palabra de Dios es ese medio que Él ha escogido para revelarnos su voluntad. Por eso es tan importante que nosotros dediquemos tiempo a conocer la palabra de Dios si queremos llegar a conocer la voluntad de Dios, porque es en las páginas de la Biblia donde se nos ha revelado el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros. No es un misterio, es una revelación. No tenemos que ir por la vida preguntándole a Dios si estamos cerca o lejos de saber lo que Él quiere. Conocer la voluntad de Dios es fácil, basta con estudiar seriamente la Biblia. Pero más allá de conocerla, el mandato de Romanos 12:2 es comprobarla. Eso se trata de un conocimiento que no simplemente nos hace entender que el mundo es malo y que debemos rechazar sus ideas, un conocimiento que va aún más allá de cambios en las ideas, en la forma de pensar, en los principios y en las normas, sino que también es un conocimiento que puede verificarse en el día a día y nos hace personas nuevas en medio de todos los demás. Comprobar su voluntad entonces es no solo obedecer a ver cómo me va, obedecer siempre en toda circunstancia. De eso se trata la palabra del Señor, creyendo que siempre Él tiene la razón.
Comprobar la voluntad de Dios es sustituir todo lo que sabía antes por todo lo que ahora he aprendido en Cristo Jesús. Al final, Romanos capítulo 12, verso 2 deja claro que todo esto de conformarnos con este mundo, todo esto de transformarnos mentalmente y esto de llegar a comprobar la buena voluntad de Dios, debe hacerse delante de Él. Esto debemos entenderlo en dos sentidos. Todo esto es posible por el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Sin Cristo no fuera posible entender la realidad de este mundo. No fuera posible reformatear nuestra mente, ni mucho menos llegar a conocer la voluntad de Dios. Y segundo, todo esto es para Él. La única razón verdadera para abandonar al mundo es para darle paso a Cristo en mi vida. La única razón valedera para cambiar mi forma de pensar es para darle entrada a las ideas de Cristo. Lo único que justifica comprobar su voluntad es la posibilidad de traer gloria a su nombre al obedecerle y llegar a ese día en que pueda vivir por la eternidad. Queridos hermanos, sin duda, el llamado de Dios para hoy es que podamos experimentar la nueva vida que Él nos ofrece en Cristo Jesús. Esa es la gran oferta del cristianismo. Esa es la gran oferta del mensaje de la mayordomía. Ser nuevas criaturas, personas distintas a lo que éramos. Y esto comienza por reconocer que de donde Dios nos trajo no hay nada bueno, que la forma en que pensamos necesita ser cambiada y que el único conocimiento que nos puede hacer nacer de nuevo es llegar a conocer quién es Dios, cómo actúa Él, qué quiere Él y cuál es su plan para mi vida. Me parece un plan maravilloso y que podemos comenzar a apropiarnos de Él hoy mismo. Vamos a orar para que el Señor lo haga una realidad en cada uno de nosotros. Padre que estás en el cielo, gracias por traernos no solamente el perdón, por ofrecernos no solamente un futuro glorioso, sino por darnos una vida nueva ahora mismo. Gracias no solo por sacarnos del mundo, sino por mostrarnos cuán equivocado está ese mundo, cuán desviado está de tu voluntad y cuán seguro era terminar perdidos si seguíamos viviendo como Él. Gracias, Señor, porque solo tú puedes entrar a nuestra mente y borrar toda esa información inadecuada, indebida que teníamos y sustituirla por información buena, limpia, que viene de ti. Entonces, Padre, ayúdanos a conocerte, a conocer tu voluntad, tus caminos, tus propósitos para nosotros. Permítenos no solo oír de ellos, leer de ellos, sino comprobarlos en nuestra vida. Que esa sea nuestra experiencia. En el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente, la palabra del Señor quiere generar en nuestros corazones cambios, transformaciones. Con razón el apóstol Pablo estaba tan entusiasmado cuando le transmite a la iglesia de Roma la idea de no conformarnos al pensamiento de este tiempo, en el caso de los romanos del tiempo en el que vivían, en el caso nuestro, amoldarnos a la forma del pensamiento actual. Entonces conviene comprender la buena voluntad del Señor, porque ese es nuestro culto racional. Así lo transmite el apóstol, y creo firmemente que la palabra del Señor está logrando eso en nuestros corazones. ¡Qué privilegio tenemos! Grande privilegio, inmerecible podemos decirlo, pero así son las bondades de nuestro Dios, esperando que sus hijos, que nosotros podamos acudir a Él siempre en busca del perdón y de la transformación. Más que enseñanza, eso es precisamente lo que el sistema educativo adventista quiere ofrecer
Y eso debe, decíamos, de estas mañanas pasadas, internalizarse en nuestros corazones, transmitirlo a nuestros alumnos, padres, sobre todo nosotros mismos, confiar en que es este libro sagrado, la palabra, el poder de la palabra, el que quiere transformar nuestras vidas. Que tengas un excelente día, que sea una excelente mañana, que al poder tener contacto con tus alumnos, ellos puedan ver a su maestro, porque ha estado tiempo con Cristo Jesús. Dios te bendiga.